tiene hambre. Además es muy rica. Sí, son muy ricas. Eso. Tiene un tema Carva con la de agarrar los objetos. Le molesta. ¿Te molesta que agarre los objetos? No. A vos te molesta que Dito agarre los objetos. Claro. Sí, digamos que sí. Bueno, no Digamos. importa. Vale, que los rompemos. Yo también te rompí el autito. Sí. De Berlín Me vino vas a ese. saber perdonar. No. Es un De la Travis. época de la República de Weimar. No me vas a perdonar. O sea, yo hice un video. Ese autito me lo regaló Ramiro Tordini, que por ahí nos está escuchando, a veces nos escucha. Igual está bien el auto que me regalaste, Ramiro. Solo se le rompió una lucecita. Pero me vas a saber perdonar. Eso es lo único que Sí, me Pero sí, en sí, Warner yo no hay sé, repuestos de esa no hay, lucecita. no, porque es un auto, es el Trabant, es el auto de la República Democrática Alemana, el único auto que podías comprar, un auto que salía más caro nuevo que usado, porque nuevo entrabas en una lista de espera de 10 Suena años. lógico igual que salga más caro nuevo que usado. No, salía más caro usado. Acá no puedo. Listo. Mira, ¿sabes qué? Esto es la última palabra que digo en el Ciencia del Fin del Mundo de hoy. Bueno. Bien. ¿Me autopresento la columna entonces? Va. Estamos en un programa que se llama Gente de 8 años. Así que vamos a seguir adelante. Bueno, yo estoy comiendo una media luna, si no. Bien. Entonces... No, hablo yo solo, está bien. Chito de boca. Bien. Bien, chito de boca. Bien, entonces. Hoy es 1 de mayo, Día del Trabajador, así que dije, vamos a hablar de algo relacionado con trabajo y se me ocurrió agarrar un tema que yo lo suelo trabajar en clase en la secundaria, pero me parece que nunca está de más repasarlo, que es los modos de producción y el trabajo. Ajá. Es, digamos, así como un repaso, un breve atlas histórico del trabajo. Podríamos decir, vamos a centrarnos en 3. Esto va a ser lo más difícil que va a hacer Carva en toda su vida, que es quedarse callado. No, yo ya lo dejo hablar, estás descongelado. No. Bien, vamos a hablar de 3 modos de producción. ¿Qué es un modo de producción? En la teoría marxista sería un conjunto, digamos, de relaciones de producción y de formas de trabajo, de formas de quienes poseen el capital, de relaciones de clases sociales. O sea, es una complejidad que está centrada en el modo de trabajo y en quién posee los medios de producción, cómo se usan los medios de producción, bueno, todo cómo es ese proceso que determina, en qué sistema se vive, básicamente, que obviamente nunca es homogéneo, no es que, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de esclavismo, feudalismo y capitalismo, no es que en las sociedades esclavistas todo era esclavismo, ni que en las sociedades feudales todo era feudalismo, ni que en las sociedades capitalistas como en la nuestra todo es capitalismo. ¿Por qué es más complejo? Es bastante más complejo. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esclavismo, por ejemplo, para comenzar? Hablamos de una forma de trabajo coactiva. ¿Qué significa coactiva? Que está obligada la persona a trabajar por 2 cuestiones. Por un lado, en general, el esclavismo, vamos a tomar el caso del esclavismo en Roma, en la República del Imperio Romano, que tenía un estatus jurídico, es decir, existían leyes que regulaban a los esclavos, que dicho sea de paso, es medio paradójico porque un esclavo no era considerado una persona. De hecho, retrotrayéndonos a la antigua Grecia, acá Ceci, que está del otro lado de la Te pantalla, está apuntando puede- con un fusil. puede ¿Decís algo mal? decirme si lo digo bien o no. Aristóteles definía a un esclavo Mal, puso cara de que lo está como diciendo un objeto con capacidad de habla. Tranca. Correcto. Lo loco es que tanto en Grecia, en la antigua Grecia, como en Roma, según obviamente el periodo histórico, las personas libres podían pasar a ser esclavos, con lo cual podías pasar de ser un ciudadano a pasar a ser un objeto con capacidad de habla. Es decir, que perdías la condición de humano, ¿se entiende? Por una cuestión jurídica. Es un poco extraño, pero bueno. ¿Qué es lo que le pasó a Máximo Décimo Meridio en Gladiador? Claro, ahora vamos a hablar de los gladiadores, si quieres, ya que estamos. Es un caso muy interesante dentro de la esclavitud romana. En Roma, entonces, ¿por qué se llama esclavismo? Bueno, el sistema, porque la base productiva
que hace que el poder funcione y que los poderosos sean poderosos a costa de los desposeídos, que en este caso son los esclavos. En el medio tenemos también a los plebeyos, que también son no privilegiados, pero bueno, no están en la base de la pirámide y que no poseen esclavos, es la posesión de esclavos. De hecho, Pero sin esclavos no funcionaba la cosa ni en pedo. no como conocemos al Imperio Romano, no. Obviamente podía funcionar una sociedad sin esclavos desde ya. Sí. Pero como conocemos a la República y el Imperio Romano, no. De hecho, en Roma había dos categorías de esclavos. Estaban los esclavos públicos y los privados. Los esclavos públicos, que casi todos eran prisioneros de guerra, lo cual hacía que Roma, para sostener ese flujo de esclavos, todo el tiempo tenga que estar invadiendo lugares, se encargaban de dos grandes tareas. Las minas, la minería, obtener piedras, sobre todo para construir las calzadas romanas y las grandes construcciones. Es algo que podemos ver en la primera escena de Espartaco. Primera. Peliculón, Espartaco. Donde él está trabajando en las minas. Y es muy interesante porque él... Perdón, termino la idea anterior. Después existían los esclavos privados. Los esclavos privados eran posesión de un ciudadano, o sea, de alguien libre, que tenía uno o muchos esclavos y los usaba en general en dos tareas principales, que eran el campo. O sea, los grandes terratenientes, los grandes aristócratas, los patricios romanos eran como latifundistas, por usar un término nuestro de acá. Me gusta. Y tenían mano de obra esclava ahí. Sí. Entonces, esos que no solo eran poderosos porque eran los más poderosos económicamente, sino que también eran los más poderosos políticamente, porque eran los que ocupaban los lugares en el Senado romano, tanto en la República como en el Imperio. Si bien en el Imperio hay un traspaso de poder de los sectores aristocráticos, terratenientes, más a los sectores de poder militar. Pero bueno, eso no viene el caso del 1 de mayo. No. No, acá está, o sea, me gusta pensar esto, o sea, funcionaba por los esclavos. Funcionaba por los esclavos. De hecho, hay una escena de Espartaco donde, cuando están debatiendo los senadores cómo combatir a la rebelión de Espartaco, recordemos que Espartaco fue la mayor rebelión de esclavos de la historia romana. Llegó a juntar, se calcula que entre 70 y 120.000 esclavos, soldados. Que no tenían nada que perder. No tenían nada para perder, no tenían nada para luchar también, porque los esclavos no podían ser parte del ejército. Espartaco era un gladiador, ahora quiero retomar eso, pero antes quería decir que en esa escena proponen, bueno, mandemos a la guardia romana a combatir a Espartaco, o sea, la guardia que cuida la ciudad de Roma. Y uno de los senadores dice, pará, pero te estás olvidando. Voto, me abstengo. Lustó dijo, hay más esclavos que romanos en Roma. Para que se entienda el peso de lo que estamos hablando cuando hablamos de esclavismo, ¿no? Y aparte, claro, esto es una bomba que va a explotar. Porque en algún momento van a decir, che, boludo, pará un poquito, somos más nosotros. Como el chico, ¿viste? Bueno, ¿Vieron pero nunca pasó, el solo en videíto Haití. Del chico que tiene el coso en la cabeza, como que está transportando como una canasta y dice, nosotros somos más que ellos, no tenemos que poner pillo nada más. Bueno, Siempre pienso en o eso. Norma Pla, que decía, somos También, más somos pueblo más- que milico. somos más Sí, pueblo claro, que claro. milico. Pero bueno, la realidad es que en general igual ganan los milicos, y los esclavos la única No- vez que no te triunfaron ganan por número, te en la ganan por historia fue. de la humanidad fue en Haití en 1790, en la única revolución de esclavos triunfante. Espartaco era un gladiador. De hecho, es muy interesante la historia de Espartaco para graficar cómo funcionaba la esclavitud en Roma y cómo funciona el sistema del esclavismo en general. Espartaco era un soldado del ejército romano, pero él había nacido en Tracia, lo que hoy sería Bulgaria, y esa región había sido conquistada poco tiempo antes. Entonces él ¿Cómo es la bandera de Bulgaria? blanca, verde y roja, Perfecto. en franjas horizontales. Él no se sentía romano y deserta del ejército. O sea, abandona el ejército. Cuando vos desertás del ejército, te transformás en un prófugo, y Sí. la condena judicial, una vez que lo agarraron, fue convertirse en esclavo. Ahora, entonces por eso esa escena donde estaba picando en las minas. Pero después había como unos esclavos VIP en Roma, que eran justamente los gladiadores. Que los gladiadores, como que había gente que miraba y decía, che, mirá, esos esclavos tienen pinta de pelear bien, tienen buen cuerpo, no sé, buen físico, está trabado, decía. Está Travi. Está Travis Scott. Entonces los llevaban y los ofrecían ser gladiadores y luchaban, que no, en general no morían, eso es un mito, pero sí que ganaban bastante guita.
los esclavos. ¿Vos aceptás? Los gladiadores. Si soy ¿Aceptás? esclavo, Sí. pero ayer, te digo, sí. ¿Vos, Juli? Las mujeres, sí. más raro, No pero bueno. importa. ¿Qué pasa con el Yo feudalismo? puedo Ni en llorar pedo. cuando se muere como la chica que llora cuando se muere Máximo de Ciudad. Porque me acabo de dar cuenta que es tardísimo. Entonces vamos a Tardísimo, poner pero- un modo DRS. Bien. Entonces, en el esclavismo lo importante es que el esclavo en tanto trabajador, si pudiésemos considerarlo un trabajador, porque eso también es un debate teórico, si eso no es un trabajador, es una persona que trabaja para su amo, trabaja por la fuerza, porque de hecho no tiene ningún incentivo para trabajar más que el miedo al castigo físico. Lo cual obliga a su vez a que el amo de él o los esclavos tenga todo el tiempo una presencia de amenaza de violencia para evitar tanto que se escape como forzarlo a trabajar, porque no tiene ningún otro incentivo. ¿Se entiende? Claro. Y todo lo que produce el esclavo es obviamente de su amo, nada es de él. Ujú. Esta idea guárdensela para cuando hablemos de trabajo asalariado. Vamos al feudalismo, Sí. más velozmente. El feudalismo es un sistema político y económico, nos vamos a centrar en el sistema económico, que se basa básicamente en que un poseedor de tierras, un señor feudal, que tiene muchas tierras, le otorga en un sistema llamado enfiteusis, que sería una suerte de concesión a 100 años. ¿Cómo Me sabe? encanta, pero me encanta la palabra. ¿La puedes volver a repetir? ¿Enfiteusis? Oh. Enfiteusis. Me parece espectacular. Que Eh, es como un arrendamiento a 100 años. Claro, por 2 pesos con 50, pero lo importante no era el arrendamiento, sino que era que el campesino, que era prácticamente dueño de esas tierras, Sí. o sea, bueno, después hemos hablado acá que se organizaban con los otros campesinos algunas cuestiones, eran como, tenían ciertas prácticas comunales, pero lo interesante es que el campesino trabaja para sí mismo, el campesino feudal, trabaja para sí No, mismo. nadie le regaló nada. Ese nadie le regaló nada, literalmente. Y es dueño de sus propias herramientas, a diferencia del esclavo, que las herramientas se las da el amo, así como le da todo lo que el amo considera que es necesario para mantenerlo. Claro. Con el debate que puede tener el amo de, bueno, lo mantengo mejor o peor, va a trabajar, va a estar en mejores y peores condiciones, es como una inversión. De hecho, por eso los gladiadores vivían mucho mejor, porque los cuidaban mucho, porque tenían que estar en buen estado físico para luchar. El campesino feudal es dueño de la, o sea, no es directamente dueño de la tierra, pero la posee, la trabaja directamente él y su grupo familiar, y es dueño de todo lo que produce, que en general lo usa para el autoconsumo por una cuestión histórica de que en la Edad Media, por lo menos, en Europa, casi no hay mercado. Claro, no había nada para comprar. Ahora, ¿cuál es la contraprestación que le pide el señor feudal para entregarle esa tierra? Y supuestamente protección, que básicamente la protección era del propio señor feudal. Pero bueno. Medio la mafia. Claro. Es que le tiene que pagar un impuesto, que va a ser muy oneroso ese impuesto, muy alto, que puede ser pagado de 3 formas. Puede ser pagado en especia, que significa en producto bruto. O sea, por ejemplo, si vos haces trigo o cebada, que eran los 2 productos más comunes, le das una Un parte montón de eso. O sea, haces tomates, le das tomates, lo que sea. Puede ser pagado en dinero, que como ya dijimos, como había muy poco comercio, había muy poca circulación de Claro. dinero, con lo cual eso va a ser más común a fines de No hay el inflación. modelo feudalista. Había Porque muy baja siempre hay en todo inflación. lugar un fenómeno monetario. Y el último, el más raro, es en prestaciones personales de trabajo. Es que los campesinos, El PPT. sí, muy bien, iban a pasa trabajar eso ahí? a las tierras del señor feudal. O sea, el señor feudal tenía sus propias tierras, se llamaban la reserva, donde producía algunos alimentos. Sí. Y también en esa tenía su castillo, donde tal vez les pedía que cumplan como cierta cantidad de horas de trabajo, sea en la cosecha o arreglando algo en el castillo. Entonces, Tengo el cuerito. ¿Sabes que me pierde? repasando, el campesino feudal es dueño de sus herramientas, es libre jurídicamente, Sí. es dueño de su producción, Sí. pero está obligado por una relación jurídico-coactiva, porque esa ley está solo sostenida en el miedo a la violencia, Ujú. como toda ley en el fondo, a otorgarle parte de su producción o trabajo o dinero al señor feudal, que es el Sí. verdadero dueño de la tierra. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Bien, vamos al último modelo, que sería el Capitalista. capitalismo, que acá tenemos un debate porque el modelo tradicional de trabajo del capitalismo es el trabajo asalariado. Básicamente significa un trabajo a cambio de un salario, como Sí. su nombre lo indica.
También existen otras modalidades como el trabajo de destajo y habría que discutir si hoy modelos como el de la uberización, que si les interesa qué es, busquen la columna que hicimos este año sobre uberización, porque si no debería estar hablando 30 minutos más y Nehuen directamente me asesina. Tiene ya el arma cargada. Sí. Pero el modelo tradicional es el del trabajo asalariado. ¿Qué pasa? El trabajador es libre en el capitalismo, ¿no? Es libre jurídicamente, a diferencia del esclavo. Trabaja para quien posee los medios de producción. O sea, si el campesino feudal era dueño de sus herramientas, el trabajador de la revolución industrial, vamos al caso modelo, no es dueño de sus herramientas. ¿Se entiende? El dueño de las herramientas es el burgués, quien lo contrata, que tiene el capital, que es, digamos, la maquinaria, el espacio físico y la inversión. El dinero con el cual va a comprar todo eso y también le va a pagar un salario a los trabajadores. ¿Qué pasa? El trabajo acá está organizado por el burgués mediante diferentes técnicas que ya las hemos hablado en otras columnas, que son el taylorismo y el fordismo, son las dos tradicionales. Muy divertido el taylorismo. Dicen que estoy en 1.5. Creo que sí. O sea, es voluntariamente, así que no me pongan en 1.5. Porque ahí estaría en... ¿Cuánto? ¿En 1.75? Bueno, no importa. Sí, ¿no? El trabajador asalariado, entonces, lo que él trabaja un determinado tiempo preestipulado con ciertas condiciones necesarias. Por ejemplo, lo que introduce el taylorismo es que tiene que garantizar cierto grado de producción y si no, recibe un castigo que no puede ser un castigo físico como el que recibía el esclavo, sino que tiene que ser un castigo económico. Puede ser, por ejemplo, vos llegas tarde al trabajo y te descuentan, te sacan el presentismo. Eso es un resabio del taylorismo. O, en el caso extremo, te echan, obviamente, ¿no? Ahora pueden sin ningún problema. Sí, bueno, sí. Ahora directamente vos tenés que pagar para que ellos te ahora que echen. estamos. Volvimos. Está el esclavismo, feudalismo, capitalismo y mucho más allá de todo. El gobierno de Milei. El gobierno de Milei. Pero lo que produce el trabajador es propiedad del dueño de la fábrica, o sea, del dueño de los medios de producción. A diferencia, claro. El dueño del capital. Por eso capitalismo, porque el que se beneficia, digamos, del sistema, el eje central está en quien posee el capital. El que posee el capital es el que tiene el poder productivo porque es el que contrata a estos trabajadores, que les paga un salario que obviamente ese salario sumado al salario de todos los trabajadores es menor a la ganancia que genera la empresa. O debería hacerlo, porque si no la empresa va a terminar quebrando. ¿Cuál es el tema? Que la ganancia de la empresa es variable, o sea, un mes puede irle mejor que otro, pero el salario, en principio, descontando situaciones como la inflación, etcétera, es fijo. Claro. Entonces, aunque produzca más, gana lo mismo. A menos, bueno, existen obviamente incentivos, ese tipo de cosas, pero no tipo están en los modelos más Bridgestone, tradicionales. los de... Que ganan 700 millones de pesos todo el tiempo por esas cosas. Así que un saludo a los compañeros del SUTNA, gran sindicato. Con buen logo. Muy buen logo y buenos temas también. Tema de las manos de Filippi tienen. Bien, entonces, para concretar esta muy breve comparación de estos tres modelos tradicionales de trabajo... Tres modelos tradicionales de trabajo. Tres tristes modelos tradicionales. Tenemos, por un lado, al esclavismo, donde el esclavo no es dueño ni siquiera de su propio cuerpo. O sea, la libertad en el esclavismo es una mercancía que se compra y vende. O sea, vos podés vender incluso tu propia libertad. Y podés comprar tu libertad, o otra persona puede comprar tu libertad, o tu dueño puede en el testamento decir, o cuando estás vivo decir, lo libero, como lo regalo de alguna manera, y lo inscribe en el censo, en el caso de Roma. Pero lo importante es que, fíjense que es más parecido en términos productivos el esclavismo al trabajo asalariado, porque el esclavo no es dueño de sus herramientas y lo que produce es de su amo. Así como el trabajador asalariado no es dueño de sus herramientas, la diferencia es que el trabajo está socializado, eso es lo que Marx dice que es positivo, y lo que produce es del dueño, no del trabajador, sino del dueño de la fábrica. Pero él recibe un salario, que ese salario lo tiene que usar para subsistir. El esclavo tiene que subsistir
mediante lo que hace, o sea, el amo es el responsable de la subsistencia del esclavo. Que bueno, eso obviamente genera un océano de grises de cuál es la subsistencia mínima, imagínate, ¿no? En ese concepto. En cambio, el trabajador feudal es como el más independiente, porque es dueño de Vos estás diciendo que... Hay que volver al Hay que volver al feudalismo. Uber es más cercano al feudalismo en términos metodológicos que... Porque vos sos dueño, tenés que dar un impuesto Una por dote, usar, claro. por usar eso y vivís de lo que vos producís en el feudalismo. Y en el Uber también. En el Uber, de lo que ganás. O sea, realmente es como una suerte de salario. Es para debatirlo. O sea, eso depende de cómo entendemos. Si capitalismo solo trabajo asalariado, y no es formalmente un trabajo asalariado, a menos que seamos más flexibles, ahí ya hay una discusión epistemológica. Oh, Así que bueno, dijo discusión epistemológica. para irnos... Irnos ya de Irnos todo lo porque son que las es 9 y 10. 9 y 10. Bah. señor. ¿Qué Hoy hago? Yo que Nehuen me levanto y me voy. renuncia. Ahora, vamos a saber las empanadas que le vamos a tener que comprar. Vamos. Vamos a irnos escuchando, ya que es el Día del Trabajador, el himno de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, que es la central anarquista más grande de la historia de la humanidad, único movimiento anarquista que pudo gobernar un territorio específico, que fue Desde- Aragón, de 1936 a 1937. De hecho, de noviembre del 36 a septiembre del 37. Bueno. ¿Vos qué ¿Vos ganaste? cuántos meses ¿Vos cuánto, gobernaste? claro, ¿Qué es? ¿cuánto gobernás? Para mí el mejor tema político de la historia de la historia, humanidad. que es A las barricadas. Vamos a escucharlo y nos vamos. Nos encontramos el miércoles que viene a las 19 horas cuando empiece un nuevo Ciencia del Fin del Mundo. Gracias, Nehuen, la operación hoy fue perfecto. Hoy Perfecto, salió todo no bien. salió nada Menos mal. lo que hablamos nosotros, el resto salió bien. Habla por vos. Lo de Bien. Juan Bueno, estuvo hablo bueno. por mí. Bien. Bueno, chao.